para grabar. Entonces hay que tener en cuenta estos detallitos, ¿no? No confundir el ser bueno con ser mediocre, ¿no? Yo no puedo acolitar la mediocridad, no es posible. Sobre todo los profes somos formadores, ¿ya? ¿Sí? Y ya llegará un tiempo, ya les tocará. Algunos hacen cursos de formador de formadores, o sea, está bien. Entonces uno no puede darse el lujo de no ayudarles en ese proceso. ¿Sí? Es súper importante, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta estas cosas, estos detalles, son súper exigentes, ¿ya? Para algunos. Y justo vamos a hacer una mención respecto de esto de un filósofo y premio Nobel de Literatura, Enrique Bergson, ¿no? Un detallito les voy a mencionar. Entonces, pongámonos atentos, ¿sí? Estas cosas. En la poli, me acuerdo en una clase de matemáticas, había un profesor que entraban, se les dejaba sentar y les veía a los que se sentaban al último, ¿no? A mí siempre me gustaba estar casi adelante, excepto cuando me ponía a jugar ajedrez, pues me ponía a la mitad, ¿no? Sí solía hacer eso, y en clase jugaba ajedrez con un compañero de lado, mientras estaba en la clase, ¿ya? Tenía una forma, yo no era capaz de atender si me volvían a repetir lo mismo, o sea, ya para mí era suficiente, ¿no? Me ponía a jugar ajedrez con un compañero al lado. ¿Ve? Pero pasan estas cosas, ¿no? Y el profe de matemáticas decía, muy bien, a mí me gusta trabajar con los que se sientan atrás. Y solo con las filas de atrás les hacía pasar adelante. De vez en cuando nos dejaba a los que estábamos más cerca de él, ¿no? Solo con los de atrás. Así que tengan ese cuidado. De pronto en la universidad, si es que van a estudiar, no, les toca un profe así. Y no les permite cambiarse de puesto. Ese profesor era así. Bueno, dejemos eso. Dani, creo que lo va a tomar. Ah, sí. Sí, antes, por favor, atiendan a la lista, ya saben, ¿no? No a todos. Exactamente, no, si no es nombrado, no se preocupe, solo nombraré a las personas que para mí es esencial que estén aquí. Día lunes 21 de febrero del 2022. Alex Aguayo. Alejandro Benalcázar. Alex, ten la bondad, siéntate aquí. María Caicedo. ¿Dónde estás? Ah, yes. Mateo Ceballos. José Chamorro. Sabrina Cordero. Sabrina Cordero. Ariel Esteves. Alex Freire. Emilio Galarza. Matías Garzón. Matías Garzón. Ah. Joshua González. Gabriel Jaramillo. Isaac Jiménez. Matías Yoda. Milton Logroño. Presente, profe. Hoy no puedo asistir a presencial, pues me encuentro aquí en la virtualidad. Okay. Renata Villares. Prisca Montoya. Presente, profe. Ramiro Navarrete. Presente, profe. Edwin Quilumba. Presente, profe. María Esther Ruales. Presente, profe. Doménica Luis. Presente, profe. Alejandra Tito. Presente, profe. Martín Vallejo. Presente. José Vergara. Presente. Y Diego Zapata. Presente. Sí, chicos. Bueno. Vamos a realizar ahora un trabajo aquí en el aula, ¿sí? Para una explicación lo más breve posible. Pero antes una referencia. Yo creí que me iba a ser más rápido calificarles la primera tarea, pero no ha sido así. Que bueno,
Algunos se han expresado y muy poquitos, digamos que ha habido, hasta donde estoy revisando, 1 o 2 que han hecho lo mínimo, ¿no? Pero otros han hecho medianamente largo y varios han hecho larga la opinión personal y lo que tengan que escribir o la conclusión, porque estoy leyendo las dos cosas, ¿no? Del comodín los que hicieron y de la tarea individual. Me ha dado gusto leerles porque veo que expresaron lo que piensan. Eso es lo importante, ¿no? Porque a veces cuando nos expresamos con lo que hay dentro de nosotros, si lo decimos, nos pueden decir, sí, eso va por ahí, o por lo menos eso me parece a mí. No sé qué opina usted, ¿no? O nos pueden corregir, ¿ya? ¿Sí? Cuestiones de historia, cuestiones de cualquier cosa. Como dice el padre Jorge Loring, hay varias cosas que son opinables, pero hay otras que no, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sentido, ¿ya? Y les di eso para que ustedes escribieran. Algunos escriben bastante bien, ¿no? Pero hay unos detallitos que los veremos la próxima semana, Dios mediante, si tanto pensamos vivir, como dice San Ignacio, respecto de los puntos del juicio crítico, ¿no? Para que se verifique. A veces hay detallitos que hacen falta. Por ejemplo, no es suficiente solo mi opinión, sino que tengo que contrastarla con qué dicen otros de eso y qué evidencias hay y cositas de esas, ¿no? Eso es importante. Hay otros que creo que están listos ya para los juicios críticos, de pronto solamente un pequeño barniz para más o menos tener la idea, yo he sabido hacer esto, no sabía, ¿ya? Entonces, incluso para que tengan en cuenta eso, ¿ya? De todos modos, lo que corresponde a la parte grupal, mañana durante todo el día pueden subirla, no pasa nada. Y si hay alguna observación en esto del diagrama de Venn, no se preocupe, ¿ya? ¿Sí? No se preocupe. Eso se puede corregir, no pasa nada, ¿ya? Yo creí que iba a adelantar más rápido, pero no me fue posible, ¿sí? Tampoco me podía pasar sábado y domingo todo el tiempo, un fin de semana dedicado también a la familia, ¿no? Son los tiempitos que son posibles trabajar. Bueno, eso es una cosa. Les voy a presentar ahora unas diapositivas muy breves, ya están compartidas para los que están en la virtualidad, están en el Classroom, porque hay algún detallito, alguna indicación, probablemente no alcanzamos a terminar, tendrán hoy para terminarlo, van a ser en grupos de 3, ¿sí? Ya les indico, a ver, no sé, ya no hay dónde más hacer para atrás, creo que ahí se ve más o menos, ya, ¿sí? Atienden. Van a hacer el trabajito en grupo. El título no es las obras de misericordia, ¿ya? Esta es la presentación, pero el fondo de lo que van a hacer sí se trata de eso, ¿ya? ¿Sí me entienden esto? ¿De acuerdo? En la virtualidad aquí, ¿no? El fondo de todo eso, o sea, se tiene que ver en lo que ustedes van a escribir una pequeña historia, muy chiquitita, ¿no? Les voy a dar unas pautas para que usen esas palabritas, si quieren las usan, si no quieren no las usan, solo son guía, ya van a ver, pero la escriben. Ahora, los que están aquí en la presencialidad lo van a hacer en papel. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y probablemente el que se vaya a llevar el papel, si es que alcanzan a hacerlo todo mejor, pero si no, se lleva a la casa, le toma una foto y le sube al Jamboard que está compartido, pero el papelito me lo entregan el día miércoles, ¿ya? Que es cuando ustedes vienen acá, ustedes vienen lunes y miércoles por ahora, ¿no es cierto? Ojalá ya llegue el momento en que vengan todos los días. Para que no se les pierda el papel. ¿Y por qué les pido que le tomen foto y le suban al Jamboard? Porque quién sabe, puede pasar alguna cosa, ¿sí? Se le extravía el papel o usted coloca algo y si está al revés y de pronto tiene una raya, la mamá, el papá le encoge y dice, esta es una raya, ¿no? Y chao, ¿no? Puede pasar eso. Entonces mejor se asegura subiendo, pero yo quiero el papel también, ¿de acuerdo? Que eso es muy importante, ¿ya? Muy bien, atendamos. Obras de misericordia, guión, en color que casi no se ve, justicia, ¿no? Dos de estos, los atributos de Dios, Emilio, por favor. Dos de los atributos de Dios son estos, la misericordia y la justicia. Gracias. La misericordia de Dios es justa y la justicia de Dios es misericordia. ¿Sí?
Están ahí. Misericordia, traducida literalmente en algunos aspectos, depende qué traductor lo haga, algunos a veces son muy fuertes, pero básicamente es tener compasión de lo caído, tener compasión de lo que no, casi de lo que no vale. Incluso otros lo traducen como tener compasión de la basura, ¿ya? Pero ya es muy fuerte. Pero es tener compasión de lo que está caído. De lo que alguien necesita compasión porque está mal, ¿no? Necesita un apoyo, una mano, ¿ve? Por eso Dios tiene siempre compasión. Nosotros necesitamos siempre todo el apoyo. Bueno, en el fondo, a lo que San Ignacio, por ejemplo, nos llama, es a vivir estas obras de misericordia corporales y espirituales. Yo voy a mencionar unas poquitas, ¿no? Son 14. 7 corporales, 7 espirituales. Por ejemplo, corporales. Dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, dar de vestir al desnudo, visitar al encarcelado. Espirituales, 2. Bueno, hay una que me olvidé de decirlas, pero es la más compleja de vivirla. Pero de las espirituales, aconsejar al que lo necesita, corregir al que se equivoca. Pero hay una de estas, por ejemplo, que es muchos dicen que es la más complicada de vivir. Ustedes dirán, ¿no? Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Complicado, ¿no? ¿Sí? Es de lo más difícil, sobre todo en familia, en convivencia. Es de lo más complicado. ¿Ve? ¿Sí? Ustedes pueden darse cuenta, dicen, uy, no, ya llegó este man, uy, ya llegó esa tipa. O sea, ni siquiera cómo uno se refiere, ¿no? Dice, sufrir con paciencia los defectos de los demás. El ejemplo que nos da Dios mismo, ¿no? Si no, claro que tiene su límite, ¿no? Si no, pregúntenle a Noé y sus 7 familiares que se salvaron y nadie más, ¿no? Bueno, entonces es importante ir conociendo esto, porque de eso es el examen final frente a Dios. Una vez que morimos, ese es el examen final, ¿no? ¿Cómo hemos obrado eso? Pero hay que tener mucho cuidado. En esta partecita, en esta diapositiva me demoro, y las otras son 4 diapositivas más y acá. Miren, hay que tener muchísimo cuidado con la misericorditis. Es que Dios es bueno. No importa lo que yo haga, Él me perdona. Si usted se arrepiente, si usted confiesa lo mal que ha hecho, pecado, si usted se convierte y luego mantiene una vida o procura, hace todo el esfuerzo posible por mantenerse fiel, ¿no?, a su compromiso, entonces sí, no es peco, confieso, empato, me voy a penales y gano. No, no funciona así, ¿ya? Pero Dios no funciona así. Eso es tratar los dones de Dios, ¿no?, a mi manera, a mi preferencia, a mis quehaceres. También otra cosa, nosotros a veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, ¿no? Nuestra voluntad es perdón que diga, es una tontera insignificante, una cosa, ¿no? Nuestra voluntad, mi voluntad, ¿ve? Y además le pedimos migajas, ¿no? ¿Qué migajas le pedimos? Ganarnos la lotería de 10 millones, eso es una migaja. Tener salud, esa es una migaja, ¿no? Tener esto, tener lo otro, que me vaya bien, que le pedimos puras migajas. Y como ayer y anteayer estaba escuchando a un sacerdote que decía, lo que Dios quiere es darnos toda la panadería, y nosotros queremos contentarnos con migajas, ¿no? Pero este es un proceso que se hace desde el bautismo, incluso antes, hasta cada uno que le llega a su momento, ¿no? Pueden leer la biografía o si quieren ver la película de San Agustín de Hipona. Su madre, Santa Mónica, ¿sí?, lloró literalmente durante 23 años por la conversión de su hijo. 23, 24 años. ¿Sí? ¿Sí? Esperó mucho tiempo. Pero bueno. De todos modos, las obras que nosotros podamos hacer buenas, mucho cuidado. Si usted se atribuye algo bueno, mucho cuidado con eso. Usted puede leer en el Evangelio que dice, Jesús cierra las puertas, ¿no?, de la gente que, digamos así, Dios cierra las puertas del cielo. Y le dicen, Señor, ¿pero por qué? Si nosotros hemos expulsado demonios, ¿no?, en tu nombre, hemos comido contigo, hemos estado ahí, hemos hecho esto.
Y Jesús les responde, durísimo. Apártense de mí, malditos, que solo saben hacer el mal. ¡Wow! Muy fuerte eso. Imagínense, a Pedro, la roca de la iglesia, de donde fundó la iglesia, el vicario de Cristo, le dijo, tú eres la roca, etc. Pero después le dijo, apártate de mí, Satanás, porque piensas como hombre, no como Dios. Y luego a estos que expulsaron demonios, que comieron con Jesús, que se rieron con él, que estaban ahí, apártense de mí, malditos, que solo saben hacer el mal. ¿Qué cosa aquí? ¿De qué se trata esto? Bueno, solo dos cosas son nuestras. Eso dice la Santa Madre Iglesia, Biblia, la tradición, eso hay que reconocerlo y eso es un acto de humildad. Nuestro pecado y que somos nada, eso es nuestro. Todo lo demás, todas las obras buenas que podamos hacer, vienen gracias a eso que Dios nos ha concedido y que podemos hacer obras buenas. Por eso, fíjense, esa frase que está ahí de San Dionisio, puedes quitarte los audífonos. Las buenas obras de caridad que ejercitamos con el prójimo, si no están conformes con la voluntad santísima, son dignas de castigo, ¿no? Obviamente, por encima de todo esto está la caridad, ¿sí? ¿Ven? A San Martín de Porres, el superior le dice, oiga, ¿no? San Martín de Porres, no sé, vean la biografía de él, la película, súper simpática, el santo de la escoba, le decía. Él hablaba con los animales, no era el doctor Dolittle ni nada de eso, sino más bien un santo, ¿no? Él podía estar aquí y al mismo tiempo estar en el África o en cualquier lugar en Filipinas. Hay testimonios incluso de la gente cuando estaba en el Perú y hubo pestes en muchas partes del mundo. Mientras ayudaban gente en el Perú, por ejemplo, él en Filipinas fue a ayudar también, sin moverse espacial, ¿cómo es? Sin moverse en el espacio, ¿no? Bueno. Cosas de esas, se vi loca. La gracia de Dios. Pero de todos modos, él solía meter gente a su cuarto, porque la enfermería se llenaba, y metía gente a su cuarto, o también, aunque no esté la enfermería llena, metía gente a su cuarto que estaba, ¿cómo se llama? En su salud estaba muy precaria, ¿no? Estaba herido, necesitaba más cuidado que los demás. Hasta que el superior le dijo, mire, ya no me meta más gente aquí, para eso está la enfermería. Y pasó, y un día, otra vez, Martín de Porres tenía ahí a un señor que estaba recostado, ¿no? Y le estaba atendiendo. El superior no estaba en desacuerdo con que atienda a la gente, pero dijo, no, me meta más, en obediencia. Y él tenía voto de obediencia, ¿no? Tenía que obedecer. O todavía no tenía, bueno, pero no, sí tenía voto de obediencia. Entonces, metió a esa persona, el superior llamó, dijo, llame a Martín. Llamó San Martín de Porres. Martín, hermano Martín, ¿qué le dije? Que no metiera gente acá, ¿no? Pero usted, nada. Pero es que necesita mucha atención. Dice, él necesita mucha atención. Y la enfermería está llena. Y el superior le pregunta, ¿acaso hay algo superior a la obediencia? Y San Martín le responde, sí, la caridad. ¿No? Entonces son cosas que uno dice, ¿qué es esta frase? ¿Cómo puede comprender? Por eso es importante conocer. Porque si usted no se sabe ni por lo menos los mandamientos, es como ir a la universidad sin saber leer ni escribir, ¿no? ¿Sí? Y usted quiere estudiar literatura, ¿no? Y en la universidad necesita saber leer y escribir, pero si no sabe, ¿para qué va? ¿Cierto? Bueno, entonces tener en cuenta esto. De esto les he mencionado varias cosas. El fondo de la historia chiquita que van a hacer, ustedes pueden escoger lo que quieran, el tema que deseen en el tiempo. Lo único que el fondo debe hacer mención a alguna obra, o dos, o tres, no sé, de misericordia, ¿sí? Ese es el sentido de lo que usted va a escribir, ¿de acuerdo? Lo que sea. 5 líneas, 10 líneas, 8, ustedes verán. Muy bien. Vamos ahora a algo más rápido. Para poder escribir, necesita usted tener un contexto, ¿no? Los 10 mandamientos, por ejemplo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nosotros, ¿no? Probablemente ustedes pueden decir, profe, yo leí una cosa, pero parece que es diferente en lo que la Iglesia Católica dice con lo que dice el Nuevo Testamento. Les voy a dar un ejemplo. El 10º mandamiento en el Antiguo Testamento dice, no codiciar los bienes ajenos y a la mujer de tu prójimo. Así dice el Antiguo Testamento. Pero
con Jesucristo se perfeccionó la ley, ¿no? Y el 10º mandamiento dice ahora, no codiciar los bienes ajenos. ¿Y dónde está lo de la mujer del prójimo? No cometerás adulterio. ¿Sí? Pero ahí está no solo la mujer, sino el hombre. De la prójima, si se puede decir esa palabra que no, en realidad no existe. El prójimo. Es una palabra neutra. Entonces, hay que tener un contexto claro de lo que yo voy a hablar. Hay gente que a veces habla de la iglesia, dice un montón de cosas. Yo también, me van a escuchar y me van a seguir escuchando. Yo no puedo acolitar la mediocridad ni las cosas que se van de mano. Y a mí tampoco me gusta que me acoliten, ¿no? Me llama la atención y yo, claro, no me agrada, pero lo recibo después, después agradezco, ¿no? Porque me ayuda a corregirme. Me cuesta, como a muchos. ¿Sí? Y no podemos negar de las cosas que pasan y eso. Pero lastimosamente las malas noticias son las que se hace más bombo, ¿no? Los informativos, ¿qué presentan? Por lo general la gran mayoría. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿ve? Pero también tengan en cuenta sacerdotes santos, ¿no? Cosas de esas, religiosos, laicos, gente como ustedes que hacen cosas maravillosas, servicios, hacen una cantidad de cuestiones. Bueno, vamos a esto otro. En ese sentido, lo que se hace con nosotros es una alianza, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se rompió la lanza por el pecado. Eso nos pasa a nosotros con frecuencia. ¿Y qué más se hace? En el Nuevo Testamento Dios nos propone volverse a la amistad con nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, déjenos ya una cuestión particular. Es decir, en el Nuevo Testamento se nos propone regresar. Ahí ustedes tienen el Evangelio, de donde sale el lema del año ignaciano que estamos viviendo, ¿no? Todas las cosas nuevas en Cristo. Bueno, vamos terminando. Atienda, esto es importante. Ojalá lo tengamos presente. Atienda, por favor. Miren, ¿cuáles son las 5 cosas básicas que el demonio daña al mundo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en la compu? ¿Estás haciendo algo? Atienda, por favor. Deje eso. Bueno, ya. Bueno. Atiende. Primero, dice Bernardo de Claraval, no solo él, ¿desde dónde nos tienta el demonio? Desde el mundo, el demonio y la carne. La carne nos tienta el demonio con dulzura, ¿no? Los placeres bajos que se van. Pasa una página, un anuncio de algo y clic, pornografía. ¿Ya? Por decir algo. No le tienta a golpes, ¿no? Sí, a los ojos. Por ahí va la carne, ¿no? Suave, le pone anzuelos. El mundo con vanidades, ¿no? Mucho cuidado con lo que voy a decir, aunque me adelanto un aporte casi, pero por lo general los seres humanos somos muy vanidosos. Nos gusta que nos vean, ¿eh? ¿Ya? Está bien acicalarse, está bien presentado, porque tampoco uno, salvo que no pueda. ¿Me estás escribiendo algo a mí, un mensaje? Puedes preguntarme. Deja el celular. Deja el celular ahí. Eso. Muy bien, no importa. Deja el celular ahí. Entonces, nos gusta, ¿no? Por ejemplo, díganme si es cierto o no, aunque están pequeñitas las mujercitas aquí, ¿no? Pero por lo general a veces una mujercita, ¿no? Se viste, suele ser, no tanto para que le vea a los hombres, sino para verse mejor respecto del resto de mujeres, ¿no? En una fiesta, ¿no? Cositas de esas. ¿Ve? El varón, en cambio, sí está atento para ver cuál. Sí, un palazo en la cabeza, pero bueno. Pero en fin. Y el demonio tienta con amarguras. Fíjense, ahí les leo. La amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior pensando que ha sido tratada injustamente. Pensando que ha sido tratada. Pero, profe, ¿por qué me dice eso? Pero yo no he hecho eso, pero yo no estoy haciendo eso.
Es que mi mamá, es que mi papá, miren cómo me pasa esto, miren cómo me tratan. No me dejan vivir mi vida, ¿no? Lo que les decía la semana pasada. No me puede, papá no puedes, mamá no puedes entrar en mi cuarto. Ah, un chancletazo en la cabeza. No puedes entrar en mi cuarto. ¿Cierto? Acuérdese eso que le decía. ¿Cómo así? ¿Es tu cuarto? ¿Dónde está la factura? ¿Es tu cuarto? ¿Cuánto te costó? ¿No? Entonces, son cosas que realmente son necedades, ¿no? ¿Sí? Mamá nos cría, nos cambia los pañales y cuando cumplimos 13, 14, 15 años le damos una patada. Mamá, ya no me sirves. Papá, ya no me sirves. ¿No? Pero luego a los 18 años, cuando ya se ve metido en serios problemas, vuelve como el perro arrepentido con la cola entre las piernas, ¿no? Entonces, son estas cosas de las que nos quejamos. Y el camino de seguir a Jesucristo no es fácil. ¿Ven? Y aquí les menciono esta parte que les decía de Enrique Bergson. Enrique Bergson, les decía, filósofo, premio Nobel de Literatura también. Miren qué variedad, ¿no? Cosas que tiene él, este hombre. Bueno, en 1946, por cierto, él advertía, no me olvidé de esta frase, él decía, tengan mucho cuidado con la tecnología, nos va a sobrepasar y nos va a volver esclavos. Creo que se está cumpliendo esa profecía, si podemos llamarla así, de Enrique Bergson. Pero él decía, frente a las normas hay dos tipos de personas, normas, mandamientos, leyes. Obviamente hay que discernir, ¿no? Pero frente a las normas, y específicamente habla de los mandamientos, dice él, hay dos actitudes frente a las normas. Una, de las personas que son estáticas en la vida. Es decir, que cualquier norma que les proponen les parece un encierro, un coartar su libertad, se ponen a la defensiva, se sienten mal, se defienden. Ese dice Enrique Bergson, su vida es estática, es decir, es un muerto en vida, ¿no? Eso dice Enrique Bergson. En cambio, hay otras personas que son dinámicas, que frente a las normas ven la posibilidad de la libertad. Podemos ver esto, dice él, lo pone como ejemplo tal cual, en los santos, por ejemplo, en los héroes, ¿no? ¿Sí? Está saliendo del siglo XIX, donde los héroes en la parte de la literatura universal, sobre todo podemos enfocarnos y leer en el arte y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿sí? ¿Cómo le vemos nosotros? Cuando vemos el semáforo en amarillo, por ejemplo, las personas, semáforo en amarillo, ¿qué dice la norma? Disminuye la velocidad. ¿Qué dicen mis gustos? Acelera antes de que llegara el rojo, ¿no? Fíjense cómo hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Después, hace años, hace unos 7, 8 años ya, 10 tal vez, no sé, recibimos aquí en la institución, un curso de primeros auxilios. Y la persona que me tocó a mí, me imagino que el resto también hizo lo mismo, quien nos daba la capacitación de primeros auxilios, teórica, nos preguntó qué es un accidente. Y empezamos a decir cosas, ¿no? Y él nos dice, en síntesis, un accidente es algo que no debe suceder. ¿Ya? Eso es un accidente. Por eso es accidente. ¿Ya? Las cuestiones accidentales, ¿no? Casi circunstanciales. Pues un accidente es algo que no debe suceder, ¿no? Si alguien se resbala con una cáscara de plátano en el piso, eso es accidental, o sea, esa cáscara no debía haber estado ahí. Porque si debería haber estado ahí, fue creada por Dios para estar ahí, para que todo el mundo se resbale, entonces hagamos fila, ¿no? Todos nos vamos cayendo, rompiendo la cabeza. Pero es accidental, ¿ve? Sí, es que yo no quería decir eso, es que yo no quería hacer eso, es que esa no era mi idea. ¿Me entienden? Bueno, y terminamos con esta diapositiva de acá. Sí. En ese sentido, el fondo de lo que usted va a trabajar ahorita es esto de que nosotros estamos consagrados para servir, por ser bautizados. Si uno está bautizado por humanidad, ¿no? Por ser humano, usted es un ser sociable, ¿no? Un ser sociable, que incluso inventa cosas chuscas, ¿no? Yo les decía ahora, a la entrada de la clase, antes de iniciar, algo estábamos conversando y les dije, por ejemplo, hay cosas de estas chuscas, ¿no? Gabriel García Márquez tiene uno de los cuentos, bueno, por ahí tiene un cuento que se llama El muerto más hermoso. Entonces unas señoras encuentran el cadáver y alguien le pregunta, ¿y cómo se llama? Dice, es obvio, mira, Esteban. ¿No? ¿Cómo así? Es simpática, truculento,
pero es simpático el cuento, pueden leerlo, Gabriel García Márquez tiene cosas súper interesantes, ¿ya? Hay otro que se llama El rastro de tu sangre en la nieve, a mí siempre me ha llamado la atención, es simpaticísimo, ¿no? La persona que se pincha con una rosa y al finalizar, pues bueno, se muere. Pero en fin, son estas cosas que van pasando. ¿Qué les presento en esta diapositiva? El que siempre es fiel está en la imagen, ¿no? Dios. Nosotros somos los que somos infieles y llamados a la conversión. Y en la iglesia, que también está dentro de nosotros principalmente porque somos templos de Dios, y también hacia afuera podemos preguntar a las personas consagradas, religiosas, que decimos que están más cerca de Dios, que pueden ser más pecadores que nosotros, eso es otra cosa, pero que nos pueden guiar, probablemente que sí, hay algunos que no, por eso hay que tener mucho discernimiento, pero nos ayuda a todo caso a tratar de alcanzar el perdón, la felicidad, la santidad, ¿no? Hay mucha gente que pasa por la vida con rencores, ¿no? O odiando a la gente porque algo les pasó. Pero lastimosamente la persona que tiene rencor o odio, la única que se hace daño es ella misma, ¿no? Se traga el veneno todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Alguna vez les contaba a ustedes de una señora que le llamaba a un doctor y le decía, doctor Ricardo Castañón, ¿no? Neuropsicofisiólogo cognitivo. ¿Sí? Bueno, le llamaba y suelo repasar esa palabra para decir eso. Le llamaba y le decía, doctor, tengo iras con mi esposo, ¿no? Me recuerda a él y todas las noches cojo la almohada donde él dormía, ¿no? Porque había fallecido, y la pateo, la aplasto, la golpeo, la insulto y todo. Y el doctor le pregunta, señora, ¿hace qué tiempo falleció su esposo? Hace 35 años. ¿Cómo? Todavía está con eso, ¿no? Tenemos mucho cuidado, ¿eh? El perdón es importante. Bien, ¿qué van a hacer? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta de esto? Esto les he presentado para que tengan una perspectiva de un montón de cosas, ¿no? El fondo del pecado del mundo demonio y la carne nace de un lugar, y eso sí quiero que vean bien, que se examinen ustedes solitos. ¿De dónde nace? Nace del desorden. ¿Qué desorden tiene en su vida? ¿Académico? ¿Espiritual? ¿Material? ¿Su cuarto? Es decir, su cuarto parece cuando va, por ejemplo, va a ir su mamá, su papá, un familiar, usted se viste, tiene que pedirle que se vistan de safari porque van al África, eso es una tigrera que casi no pueden entrar, ¿no? O cree más bien que es una especie de catacumba porque hay telarañas y cosas así por el estilo. Vasos rústicos, no son vasos rústicos, son de cristal, pero ya tanto tiempo que están ahí con el jugo pegado que, ¿no? Uno cree que son reliquias ya, ¿no? Sí, ¿dónde te dieron esa reliquia egipcia? No, no es reliquia egipcia, sino que en agosto del año pasado mi mamá me preparó un jugo rico. O si no, uno se mete debajo, va a ver debajo de la cama y que eso parece, pero un lugar donde si uno mete la mano tal vez le van a atacar o algo así, ¿no? Cuenta de todo allá debajo. Entonces, ¿qué tipo de desorden hay en su vida? Desde ese desorden es donde el enemigo y el demonio atacan. Y antes del desorden, obviamente, se identifica algo. Una persona desordenada, por lo general, no siempre, no tiene el hábito de la oración, ¿no? No es disciplinada y eso. ¿Qué van a hacer? En grupos de 3 estudiantes. Aquí los presenciales y allá en la virtualidad. Si quieren, se pueden, los de la virtualidad pueden, ¿cómo se llama esto? Juntar entre paralelos, si es que hay alguno de aquí que de pronto se ha quedado por allá, pues puede juntar, si no, no sé si están completos todos aquí. Bueno, pero el asunto es que van a trabajar lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate una historia, la que usted quiera. Esta la voy a dejar así expuesta, no esta diapositiva. Imagínate una historia y piensa un objetivo para leer la historia. Ejemplo, si yo hago una historia sobre el desastre de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. No importa, escúcheme, ya los vamos a aparecer. Ya les voy a indicar. Imaginemos una historia y piensa un objetivo para leer la historia, ¿ya? Y supongamos que mi historia trata sobre la Segunda Guerra Mundial y yo digo que mi objetivo es mostrar la paz en el mundo. Y yo hablo solo sobre los desastres, sobre las muertes y hablo sobre, o sea, todo el cúmulo de cosas negativas que hayan aparecido en la Segunda Guerra Mundial. Y digo, mi objetivo era mostrar la paz en el mundo.
¿no? Entonces no tiene sentido, ¿ve? A eso me refiero. Vamos a ver si ya, no me voy a detener en la explicación, pero aquí ya, cualquier cosita me preguntan los de la presencialidad, ¿ya? Segundo, y para los de, hablo esto para los de la virtualidad que están leyendo, subraya palabras que indiquen tiempo. No subraya, no es necesario. Pero sí le voy a dar 5 palabritas para que usted pueda construir su historia, ¿no? Por ejemplo, al inicio, ¿ya? Tal cosa. Después, más tarde, a continuación, entonces. ¿Ya? ¿Sí? Ya está subido a Classroom estas diapositivas. Pronto si alguien pues... Ya voy a tratar aquí para los de la presencialidad que la ven. Entonces, imagina una historia y usted tiene que decir cuál es el objetivo de esa historia, que la ha hecho. Es decir, cuál es el sentido, ¿ya? Recuerde que el fondo es el servicio, alguna obra de misericordia. Y después de leerla, identifica 5 partes de la historia. Por favor, los que están en la presencialidad tengan en cuenta esto, si no, ya les pido que pasen acá y le toman una foto a la pantalla del computador para que no se pierdan, ¿ya? Pero tiene que ubicar la situación, los personajes, ¿sí? El planteamiento, el nudo, el desenlace y la conclusión, ¿sí? Situación y personajes. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los personajes? En lo que hicieron ustedes, ¿cuál fue? Era la de... El comodín fue que les dije que hagan un diálogo. Sí, no, ya. Entonces hay algunos, por ejemplo, pusieron personaje 1, 2, 3, ¿ya? Y solo cada uno puso una frase y se notaba interacción. Otros hicieron un diálogo mucho más largo, por eso es que me he demorado. Otros han hecho opiniones, pero larguísimas, pero les estoy leyendo. Me encanta leerles, ¿no? Eso ayuda mucho para tener más claridad de qué exponer. Entonces usted va a reconocer esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Están leyendo los de la virtualidad que esta participación de los 3 equivale a 3 participaciones. Le voy a poner 3 participaciones. O sea, eso quiere decir que si alguien tuvo un 0 en participación que se le llamó elección, que creo que por ahí hay 1 o 2, ya, eso queda en equilibrio. Ya, es como que no hubiera participación y tiene todavía hasta el 13 de abril para seguir participando y hacer el puntaje. ¿Ya? Y el resto, esos 3 ya saben que 5 participaciones son 10. 3 es 6, así de simple. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Y la rutina se llama escalar la montaña, ¿no? Yo ya voy a intentar conectar aquí. Creo que sí me puedo conectar aquí inalámbricamente, ¿no? Lo que no puedo a veces es escucharles. Ya voy a colocar inalámbricamente eso. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar al trabajo. ¿Alguna inquietud aquí, por favor? Vamos a trabajar aquí para que me hagan las preguntas respectivas para despejar las dudas durante 15 minutos, ¿sí? Hasta donde avancemos. Yo voy a chequear que hayan avanzado. Lo mismo en el Jamboard que ya les voy a compartir a los que están en la virtualidad. Si no veo que han avanzado, no van a tener la oportunidad de terminar hasta más tarde, ¿de acuerdo? El día de hoy, ¿no? Ya van a ver que lo van a lograr. No piensen demasiado. Piensen en cualquier historia, la que se les ocurra, si quieren hasta el Caballero de Madera Oxidada, o si quieren, no sé, cuestiones hasta de servicio del Hombre Araña, lo que sea, ¿me entienden? Lo importante es que se vea la historia, ¿ya? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta en la virtualidad? Profe, tengo una pregunta. ¿No? Sí, cortita, con esas palabras que les compartí. Y reconocer los 5 puntos que ya le voy a compartir aquí inalámbricamente para que sus compañeros de presencial vean. Así que, si no hay preguntas, manos a la obra. Ya les comparto el Jamboard para que lo empiecen a trabajar ahí. Y ya les voy a dejar también compartida la pantalla con la diapositiva donde están las indicaciones, ¿sí? Ustedes también pueden juntarse de 3 estudiantes en 3 y manos a la obra. Si hay preguntas, mientras les comparto, se acercan, pero ya creo que en esta televisión sí se puede compartir inalámbricamente, aunque no les pueda escuchar bien. Por lo menos tengan claridad la historia y el sentido.
Los grupos de 3 son indiferentes. Pueden ser nuevos, pueden ser... no sé. Uy. Creo que me conecté con la Seleni. ¿Cómo? Si le entendí bien, completamos el trabajo, nos da 3 puntos de participación, ¿verdad? Sí, tiene que hacer. Si Ya. no alcanzan ahorita, pueden entregar durante el día. Ya, y para tener el 10 de participación nos faltarían 2 más de parcial. Participación. Ya, ya listo. Ok. Ya. ¿Quieres hacer comodín? ¿No lo entregaste antes? Bueno, entrégalo. Este es paralelo A, ¿no es cierto? Ya. Profe, una pregunta. ¿Se puede hacer un grupo de 4? ¿Por qué? Porque es que no encuentro grupo. O sea, con la participación igual de 3, pero de 4. Sí, ya. Profe, yo tengo una pregunta. Espérate un ratito, déjame, a ver, espérame un ratito, déjame subir déjame ponerme audífonos, porque se desconectó aquí la tele y... Una historia, ¿no? Sí, sí. En modo de diálogo o como sea. Puede ser una narración así, sí. Así. Sí. Tú ve, cosa pequeñita. Ahora sí, por favor. David, ¿tienes pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Si vamos a trabajar con otro de otro grado, ¿dónde pondremos respectivamente el trabajo? Porque son 2 Sí, ya, paralelos. sí, ya les comparto el Jamboard, ¿sí? Ya les comparto el link de los 2. Ya les comparto ahorita. Ya, muchas ¿Con cuáles palabras son las que... Ya, espera. No, no tienes que escribir. No es necesario escribir. Solo es una pista que puedes poner. Al inicio pasaba tal cosa, después esto, luego tal cosa, y entonces. O sea, solo es una noción. No, no tienen que escribir esas palabras. Sí. Dime. Hay que hacer en una hoja de... En hoja de papel. Sí. Viene pronto. Ay, espera un ratito que se paró la computadora. Hay que hacer a mano. Sí, ustedes sí. En el cuaderno. Sí. En un ratito ya copié el enlace, pero no me deja compartir. Después un ratito se varó. Ya. A ver. Voy a compartir primero el del paralelo A, ¿ya? Y luego el del B. Por si acaso hay alguno ya. Ya compartí el del A. Voy a compartir el del B. Yo entiendo eso de que la llegada de la historia, pero no sé cómo. El fondo es obras de misericordia. Sí, que alguien esté sirviendo a los demás, no sé, o con su vida hecho algo. O alguien que está medio mal, otro le ayuda. Pero hay que hacer una historia. Sí, pero pequeñito. Perdonen, se demora un poco, está trabada la compu. Y aquí les comparto el de la mayoría de ustedes, el paralelo B, ahí está el enlace, ¿sí? Ya. Obviamente detrás del grupo... Ay, perdón, disculpe. Tranquilo, estaba desconectado. Tiene que ser... Tiene que ser de 3, sí, a menos que mismo ya no haya. Ya. Sí, a menos que... Sí, te escucho. Profe, yo quería preguntarle si es que yo me podía unir a mis compañeros virtuales de IP, ya que yo no estoy ahorita en presencial, pero yo usualmente claro. sí ir a presencial. Claro, por supuesto. Ya, gracias, profe. Esa es una...
¿Alguien me escribió algo que dice? En la siguiente te quito. Les voy a contar una triste historia, es como dice Silvia Pinal ahí en el meme, ¿no? Ahora les voy a contar una triste historia. Justo antes de la pandemia, ¿no?, decomicé gorras y chompas, ¿no?, abrigos, que no eran del colegio. Las metí todas en una caja y en esa caja pasaron todos los años de la pandemia. Volvimos, abrí mi salón y ahí estaba. Ahí está. Claro, esas chompas y aparte otras chompas del colegio, ¿no?, que a veces se olvidan y ya. O a veces las dejan adrede, ¿no?, para decir, mamá, papá, no tengo chompa, me llevo otra. Pero bueno, había las chompas del colegio, las viejas, feas, desgastadas, y las chompas bonitas. Y en ese sentido yo soy bien, como me decía Javi, piensa mal y acertarás. Y el día en que convoco a estos chicos que ahora están, cuando estaban conmigo estaban en décimo, ahora están en quinto, para la entrega de la devolución, se desaparece la caja. Así. Y ya no fue mi responsabilidad, porque también yo levé mi queja a la coordinación académica. ¿Qué pasó? Pues también hacen quedar mal, porque yo convoqué a los chicos para la devolución. Claro, yo sé que a lo mejor las chompas no les iba a quedar, porque aquí crecen como monte, pero al menos las gorras sí les iba a quedar todavía. Pero no parece. ¿Y por qué mi sospecha? No quiero acusar a nadie, pero sí me parece sospechoso que las chompas bonitas, ¿no?, de marca X, no sé, se fueran, y las chompas viejas del colegio, ahí sí, esas sí quedan. Entonces, a veces este tipo de cosas suceden hasta en las peores familias, pero no hagan que les quiten. ¿Ya? Puede ser que a lo mejor se pierden, no es por mí, ¿ya? Debería ser extremadamente un sol infernal para yo usar una gorra. No soy tanto de gorras, ¿no? Para que no diga, no, es que el profe Dani se llevó. No, yo decomicé, ni a mi casa me llevé, dejé aquí. Y volví y me preguntaban los chicos, Dani, ¿tiene las chompas? ¿Tiene las gorras? Sí, vengan y tal día les hago la devolución, porque ahí están. Luego ya desapareció. Así. Entonces, pilas con eso. ¿Ya? Pilas con eso. Me recordaste una historia que también está hecho cortometraje. La triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Es realmente triste historia. O sea, si ustedes, no sé si estará en el YouTube, pero el librito es cortísimo, ¿no? Lo puede leer, pero es simpático. Esa realmente es la triste historia, pero es tremenda. Es triste. Hay que tener en cuenta cómo nos comportamos, súper importante, ¿no? A veces nos olvidamos de ciertas cosas, no las recuerdo. En el bachillerato, en mi caso, por ejemplo, solía llegar una fecha en noviembre que cuando les retirábamos algo, les decíamos, esto va a ir a la tienda de campaña. Pedíamos autorización a la campaña de Navidad. Y pedíamos autorización, decían, claro, no hay problema, ¿no? Entonces, en esas épocas, me acuerdo que se llevaba ayuda a diferentes lugares y cosas de esas. Incluso a veces había hasta cómo comprar muchas cosas, ¿no? Para alguna escuelita, para algunos lugares así, y con los estudiantes mismos se iba a dejar. Porque a veces los canjes de las gorras, las chompas, tenían un trueque monetario, ¿no? Pero todo era supervisado y con acuerdo de los mismos estudiantes. No es que era algo impositivo, ¿no? Incluso en época de Navidad se hacía también canjes con los trabajos atrasados, no entregados, ¿sí? Y había una muy buena cantidad de dinero para hacer la obra social que se hacía. Y esto siempre en acuerdo con los estudiantes, ¿no? No es que el profesor imponía. Se le informaba, ¿alguien está de acuerdo o no? ¿Algún aporte, algo? Sí. Entonces, no sé si llegan esas épocas en que otra vez volvamos a hacer, ¿no? Ya veremos. Por ahora, rápidamente les comparto esto y terminamos y luego Daniel les va a contar algo. Que esa no es una triste historia.
En realidad es algo simpático. Bueno, las opiniones personales me sirven mucho a mí para saber por dónde debo ir, ¿no? Como yo les decía, alguno me puso directamente algo concreto, no en esto, sino en una evaluación que creí que era para mí, ¿no? Que sería bueno que usted, así decía, dé paso a las nuevas ideas, ¿ya? Bueno, obviamente cada uno ve desde su preferencia y desde su gusto y lo que piense, y es libre de hacerlo, ¿no? Todas ideas son loables, pero hay que ver la conformidad con lo que hay. En mi caso, como les dije, ¿qué es lo que yo les voy a presentar ahora? Si estuviera en el bachillerato, me iría por la línea filosófica. Es que esto dicen los filósofos. Yo les presento lo que dice la antropología. Yo les presento lo que dice la filosofía y la ciencia, ¿no? Desde ahí, usted vea lo que hace, desde la lógica matemática. En la lógica matemática, por ejemplo, los estudiantes aprenden a demostrar que 1 es mayor que 2, ¿ya? Cosas de esas por el estilo, ¿ve? Que son súper sencillas al momento que se hace y se aprende. Pero la lógica matemática no siempre es cierta. Cuando se opera la lógica matemática en circuitos, por ejemplo, de conexiones de estos, hay lugares que las leyes, si bien teóricamente para hacer algo, sin embargo, no funcionan en la realidad y en la práctica, ¿ya? Es que por lógica esto, mucho cuidado. Y no solo hay lógica matemática, hay muchísimas, polivalente, temporal, cuántica, un montón de cosas, ¿ya? Lógica clásica, en fin. En ese sentido, quiero presentarles muy brevemente algo de las opiniones personales que he escuchado, que he leído. Sigo leyendo, todavía me falta. Y voy presentándoles conforme pase algo, ¿no? Sin comentarios. Ya veremos al final del trimestre, acá hablamos. Pero, como les dije, yo les voy a presentar lo que dice el magisterio de la Iglesia, la Biblia, la tradición. Lo que dice. No lo que dicen otros que están prácticamente fuera de la Iglesia, se autoexcluyen porque van en contra de lo que realmente está mandado, ¿no? Siendo incluso gente de Iglesia, que son los que más daño hacen, sean de la jerarquía, sea donde sea. Muy bien. Hace unas semanas, inclusive leí esto en una opinión personal, que decía que el Papa Francisco también ha dado paso para que se acepte tal cual a las personas que no son heterosexuales y que no importa lo que hagan. Pues bueno, les voy a presentar lo que dice el Papa Francisco. Se entiende la imagen, ¿cierto? Una persona está cumpliendo una obra de misericordia con el Papa, le está ayudando, ¿no? Le está ayudando porque de pronto en el lugar en el que estaban, tal vez, no me acuerdo la fotografía exactamente el lugar, pero le está ayudando a caminar por algún motivo y se acerca. Y por el pañuelito, pues sabemos una persona de qué lugar, cuál es su ideología, ¿cierto? Se reconoce. Muy bien. Veamos qué dice entonces el Papa Francisco. Les he subrayado un poquito ahí, ¿ya? Y eso es lo que dice la Iglesia y lo que se mantiene. Primero, 28 de julio del 2013, de lo que se hizo revuelo, ¿no? Incluso aquí, les digo, ya no está esa persona, pero hicieron una reunión solo por mí y llevaron a todo el bachillerato, a 6º curso, para hacer una presentación solo por mí. Pero estaba descontextualizada. Pero no importa, así lo hicieron. Y me dijeron, ¿te das cuenta de lo que piensa el Papa? Pero bueno, aquí está lo que piensa el Papa. ¿Quién soy yo para juzgar, no? Un gay que busca a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a un gay que busca a Dios? Que busca, ¿ya? Inclusive, aunque no lo busca. Eso es del 28 de julio en Brasil, cuando tuve el encuentro con los jóvenes. Ustedes estaban, ¿qué? ¿Gateando? Estaban bien chiquitos. Muy bien. Siguiente. 28 de mayo de 2019 en una entrevista en Televisa, en México. ¿No? ¿Ya? Los homosexuales tienen derecho a estar en familia. En la parte de abajo coloco una cita, les invito a los que deseen leerla, que la lean, ¿no? Que hace contrapeso o que apoya o que está dándonos una pista de lo que quiere decir el Papa ahí. Y finalmente esta otra.
de la misma entrevista en Televisa. Es extensa la entrevista, ¿sí? Sino que yo les he sacado las frases concretas de lo que hace mención a cada pregunta que le hacían a él. Entonces, las primeras frases, ustedes pueden leer el resto. ¿Ya? Aceptar a los homosexuales no significa aprobar sus actos. ¿Sí? Yo también tengo gente conocida y eso, lo he conversado, ¿sí? Tengo una amistad, podría decirse, una persona que vive en Francia y vino hace poco, saludamos, conversamos, interactuamos, ¿ya? Pero eso no implica que yo apruebe sus actos. Un padre que ama a su hijo no puede aprobar los actos de su hijo si es que está por un camino inadecuado. No puede decir, no, mijito, yo te amo mucho, sigue nomás, de hecho un desastre. No, tiene que llamar la atención y tiene que corregirle. No puede aprobar eso que se está haciendo daño. Ahí les coloqué una de las tantas citas que se pueden colocar de lo que dice la Biblia respecto de eso, ¿no? Y fíjense, es fuertísimo lo que dice, porque eso pasó sobre todo en la época Noé y luego nuestra época. Y finalmente, suelen decir, pero es que la iglesia no sé qué, no sé cuánto. Es lo que dice el Papa. Pero el Papa solo está corroborando lo que dice la Biblia. Y el Papa solo está corroborando lo que dice la tradición. Y el Papa solo corrobora lo que dice el catecismo de la iglesia. Les leo esa partecita, ¿no? Solo para ir aclarando. Si usted piensa otra cosa distinta, si usted cree otra cosa, cada uno puede opinar, ¿cierto? Pero esto es lo que dice la iglesia, ¿de acuerdo? Y es lo que hay algunos, como les decía este jesuita, que la compañía debe estar muy triste por esta persona que se va en contra de todo lo que dice la iglesia, que promociona los movimientos de este tipo de ideologías, que incluso obligó en Estados Unidos a que pongan banderas en diferentes lugares, en sectores particulares, ¿no? En el año pasado, en el mes que hace mención a esa ideología, ¿no? Entonces, digo, bueno, todos tienen libertad de pensar en lo que les parezca, pero eso no quiere decir que una persona que tiene una orientación de este estilo debe sentirse mal. Mucho cuidado, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que no sé, es compulsivo para mentir. Híjole, terrible, ¿cierto? Pero no debe sentirse mal. Si acude a alguien para que le ayude, pues obviamente puede pasar, ¿no? Le puede ayudar. Alguien que está metido en las drogas, alguien que está metido en situaciones muy complejas, alguien que es adicto a la pornografía. Hay que ayudarle a esas personas para que puedan salir del lugar en el que están, ¿no? ¿Sí? Hay alguna persona que... Una cosa es hacerlo 1, 2 veces, 3, ¿no? Pero hay personas que hacen lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre y no se corrigen. Entonces hay cosas. Fíjense lo que dice ahí muy rápidamente y con eso prácticamente queda terminado. Dice, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural y cierran el acto sexual al don de la vida, ¿no? No producen ciudadanos. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Eso dice el catecismo. Los 3 numerales que están ahí. Este catecismo está hecho sobre otras cosas, pero desde hace años atrás. Y la gente no lee, no se entera, ¿no? Fíjense lo que dice. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, ¿no? ¿Ya? Respeto, compasión y delicadeza, no maltrato. No podemos hacer nada con las personas. Yo todavía estoy diciendo esto, ¿ah? Y hay algunos países que, como profesor, si yo termino de decir esta era clase, me espera fuera la policía y me encierran en la cárcel. Por citar la Biblia, el catecismo, ¿ya? En Canadá literalmente están pasando estas cosas, ¿no? Una autoridad le dijo a un diputado, a un asambleísta allá, le dijo, usted puede creer en lo que sea, pero no puede transmitir sus pensamientos. Así que está en juicio. Y hay otro que fue encerrado por hacer una cita bíblica, ¿no? Al respecto. Entonces, fíjense, tolerancia, pero menos con los que son intolerantes a esto, supuestamente, ¿ya? Y a las personas que hacen citas como las que estoy haciendo, se nos llama homofóbicos, ¿no? Uno dice, ¿de qué se trata todo eso? ¿Ven? Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza.
Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Todo signo. ¿Sí? Esto ninguna persona que habla a favor de estas ideologías hace mención de la iglesia, ¿no? Sino que van e intentan quemar iglesias, algunas las han hecho, otros hacen grafitis, otros hablan mal de eso. No pasa nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay que tener por eso esas cosas. Y las personas homosexuales están llamadas a la castidad, ¿no? Ahí, miren, el sacerdote y la religiosa renuncian a todos los hombres y a todas las mujeres. Ciérrales. Ya. Tranquilo. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cómo? Ya, bueno, pero nombre y apellido. Ya, listo. Ariela Curio, ¿y tú? Sí, no yo. Bueno, Ariela Curio tiene 0 en participación. Ojalá te vaya bien en esto para que por lo menos equipares. ¿Ya? Y si no cierras la compu te pongo 2 ceros. Y si de aquí en adelante en las presenciales, cada vez que te vea con la compu abierta, cada vez, perdonen los de la virtualidad, cada vez que te vea con la compu abierta a ti, voy a poner un 0. ¿Ya? Te voy a regresar, te voy a decir cierra. Si no la cierras ese instante, 0. Y cada vez que te vea. ¿Ya? Porque yo te estoy esperando toda la clase. Excepto cuando estaban trabajando, obviamente. Y te dije al inicio, quítate los audífonos, no me hiciste caso. Bueno, a veces dice el viejo y conocido refrán de la época de un exalumno por ahí, la sangre, ¿cómo es? La letra con sangre entra, ¿no? Dicen que eso no es bueno, pero a veces algunos somos mal llevados. Entonces, tengamos en cuenta estas cositas, ¿no? Cuando vayamos a hablar de algo, de alguien, hablemos con propiedad, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? Hablemos con propiedad. Hablemos con propiedad, con documentos. Puedes preguntarle a tu ñaño, ¿no? Sí, por aquí hay alguien que tiene, bueno, algunos que tienen hermanos, familiares, exalumnos. Yo siempre les decía cuando hablaban alguna cosa contra la iglesia, dándoles clases de filosofía, pero tocábamos a veces el tema por algún motivo filosófico, antropológico, y les decía, mire, usted ha leído los documentos de la iglesia de los que me está hablando. No, profe, pero, a ver, si no ha leído, ¿cómo quiere hablar de ellos? Como decía un sacerdote, nadie ha leído los 21 concilios ecuménicos de la iglesia. No están enterados de nada, ¿no? Y los sacerdotes nuevos y actuales es bastante complicado que lo hagan y nosotros también porque no tenemos tiempo ni nos interesa. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Estas diapositivas están subidas para que usted las lea, puede leer otros documentos y cosas de esas por el estilo. Por favor, los de la presencialidad le toman foto a eso y hoy lo suben a Jamboard y el miércoles entregan. Los de la virtualidad hoy tienen el tiempo para terminar, ¿de acuerdo? Sí. Le doy el paso a Dani para que luego puedan ir a educación física. Yo me exonero el día de hoy. Yo ya no puedo. Solo estar sentado me hace doler la espalda. Sí. Aprovechen la juventud para hacer ejercicios. Sí. Llega a veces una edad que se llama la edad del cóndor. Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor por todo lado. Entonces, así que pasa eso. Bueno, sígase. Gracias, Fabi. Entre otras noticias, la semana pasada se realizó el modelo intercolegial ONU, todavía no, organizado por el Colegio Ilpizana. A la cita se dieron encuentro de 16 colegios, de 15 colegios de la ciudad de Quito y un colegio de la ciudad de Ibarra. Estuvieron ahí, entre otros, colegios como Los Pinos, Americano, Ludoteca, más, entre otros que ahorita no me acuerdo, pero igual
Puedo decir al Martín Sereré también, pero puedo decir que la participación de la delegación del Colegio San Gabriel fue una participación exitosa. Algunos colegios llevaron en sus delegaciones 12, 13, 15, 16 chicos. Nosotros, una delegación que no éramos ni muchos ni pocos, una delegación compuesta por 8 personas, ¿no? 3 de tercero de bachillerato, 3 de segundo de bachillerato, 1 de primero y 1 de décimo, ¿no? De los 8 estudiantes que estaba conformada nuestra delegación, 4 se llevaron reconocimientos. 4. Haciendo ver que lo importante no es la cantidad de gente que lleves, sino que de esa gente que tú lleves, ¿cuántos están preparados? ¿No? El modelo se llamó el Eagle Moon, ¿no? Ustedes saben cómo. Así como el lobo es el símbolo de San Gabriel, ¿no? Mascota, perdón. El águila es el Tizán. Entonces su modelo se llama el Eagle Moon, ¿no? Ahí teníamos, ¿no? Los chicos que estuvieron en la delegación. Tuvimos por primera vez una señorita, ya por fin tenemos una chica, el primero, y como también es parte del club, ¿no? ¿Y qué hacemos en el modelo 1? ¿No? Debate sobre problemas internacionales, ¿no? De diversas temáticas, ¿no? Entonces ahí vemos, no todos los ratos fueron de seriedad, de investigación, ¿no? También hubieron ratos amenos, ¿no? de compartir, de integrarse con otros estudiantes de otros colegios, ¿no? A ser conocidos, amigos, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿no? En la gala de premiación, que fue el día sábado en la noche, como les dije, nos llevamos 4 reconocimientos, 3 chicos de tercer año, de sexto, ¿no? Se llevaron unos reconocimientos importantes, como ustedes ven ahí, el águila del colegio, ¿no? Nos llevamos 2 águilas, y también otros reconocimientos. Debo mencionar, ¿no? A su compañero Alejandro, de pie. Ponte de pie, Alejandro. Bien, como ustedes sabrán, está en décimo y supo representar al colegio a la altura, a la talla de lo que es el San Gabriel, frente a estudiantes que estaban ya en tercero, en primero, en segundo. Él de décimo tuvo una excelente participación, hizo quedar bien al colegio, y yo te auguro de verdad que vas a tener un camino exitoso en los siguientes años, en las siguientes ediciones. Y les pido un fuerte aplauso. Asimismo, extiendo la invitación hacia quienes deseen en algún futuro formar parte del club. No necesariamente tiene que ser en este año, ¿no? Puede ser cuando estén en primero, segundo, etcétera, etcétera. Y ¿en qué comité estabas? En ECOSOC, en ACNUR, ¿no? Estabas en el comité de ACNUR, y recibió este reconocimiento de parte de las presidencias, ¿no? De la organización, también de parte del rector y vicerrector del INTIZAN. Y eso a mí me da gusto, a todo profe, creo que sin excepción, a todo profe nos da gusto verlos a ustedes teniendo estas sonrisas de éxito, ¿no? Y a lo mejor este fue un momentito fugaz, pero en la mente de ellos quedará para toda la vida. Haber, en cierto sentido, ¿no? Vencido a otros colegios que llevaron más gente, que tenían más experiencia. El club lo volvimos a formar no tenemos ni un año de haber vuelto a formar el club porque se suspendió por la pandemia. Pero la preparación, como les digo,
Estos son momentos, son segundos, pero detrás de esas imágenes ha habido un camino de meses de preparación, de reunirse en las tardes, de investigar, de leer, de debatir, ¿no? De enseñarse mutuamente, porque en algunas clases en las tardes estoy yo, pero en algunos momentos que yo no puedo estar, los chicos mismos se convocan y se reúnen ellos. No hay que estarles empujando ni insistiendo, sino que ellos ya saben, les gustan las cosas que se hacen ahí y se reúnen solos, ¿no? Entonces, cuando ya se tiene esa mística de trabajo, de hábito, de estudio, ¿no? Ya no requieres que te empujen, solito vuelas, ¿ya? Y ahí se ha visto demostrado el peso que tiene el San Gabriel en la ciudad de Quito, ¿no? Y son estos pequeños puntos que al final terminan, ¿no?, por contribuir a que el San Gabriel sea conocido, ¿no? Algunos a lo mejor estarán por ahí me enteré que hay un torneo de la Católica de física y que estamos ya peleando los primeros lugares de 56 colegios, fíjense. Ya estaba el colegio como que en la final, hasta donde estaba enterado, ¿no? Y así en diversos ámbitos, ¿no? Sí nos gusta como profes verles triunfar. No les queremos ver mal, pero para llegar a ese podio es necesario bastante exigencia en lo que se hace, ¿no? Como dije, les invito si en algún momento desean participar. Las reuniones es al menos una vez por semana. No hay un día fijo porque se trata de acordar la reunión ¿cómo es? De acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tiene cada quien, ¿no? Les comparto rápido, antes de que se vayan a Educa, imágenes del Instagram. Si quieren información pueden ingresar al Instagram y pueden contactar a los chicos de ahí, ¿no? A los de la directiva del club. Entonces, les comparto unas imágenes de lo que fue el día a día, ¿no? del desarrollo de la jornada, ¿no? Comenzó el día jueves y terminó el día sábado. Vimos la delegación. En la inauguración tuvimos la presencia del embajador, por ejemplo, ¿no? Algunas autoridades, ¿no? Ustedes ven los debates, las reuniones, ¿no? Cómo es la preparación de los chicos en la cita, ¿no? Con tener que conversar con chicos de otros colegios, ¿ya? Y finalmente, pues no, no hay gusto más grande que verles así. Entonces, eso, chicos. Nada más que decir. Por favor, lean el texto del siglo XX, por favor, para la siguiente clase. Y no se olviden los que deseen integrarse en la tarde, va a estar conectado de 3 a 5. Pueden ir a... Preparen en la virtualidad el espacio para educación física. 3-4 minutitos, por favor. Nos alistamos. Los que van a ingresar con otro dispositivo, hágalo nomás. No necesita escribirnos por el chat, ¿sí? Ya le aceptamos, nada más. Comienzo en 3, 2, 1, dele. 10 segundos, trabajo por salto. Tiempo. Relajo piernas, me preparo para aumentar 15 segundos de salto. Estoy viendo que señores que la clase anterior ya no me entró con material. Yo en la clase anterior les avisé cuál era la condición para esta clase. Si no me volvió a traer material, le pongo la baja nota de la clase anterior y la de ahora. El material de las sombras ustedes vienen utilizando desde noviembre. Esto no es nuevo que ustedes tienen que traer el material. ¿De acuerdo? ¿Listos? 15 segundos de trabajo. ¡Va! Vamos en casa, 15 segundos de salto.
Bajo piernas. Listo, 20 segundos de trabajo. Comienzo en 3, 2, 1, dele. Vamos, 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 vamos. Míralo, míralo. Dale, 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 dale. ¡Tiempo! Relajo piernas. Asistente, para que vean. Relajo piernas. ¿Listo? 25 segundos de trabajo. 3, 2, 1, dele. Vamos, 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 vamos. Está escalando. Escalando. Más que si adelante y atrás, puedes hacer a los costados. Bien, bien. Vamos, pues. Tiempo, tiempo, relajo piernitas, relajo piernitas, relajo piernas. Yo le voy a apuntar a todos, no traigo material. ¿Ah? 1, 2, 3. Muy bien, 30 segundos de trabajo, listos en casa, 30 segundos de salto, inmediatamente bajo, 20 abdominales. Comienzo en 3, 2, 1, dele. Vamos, mantengan el ritmo, mantengan el ritmo. Dale, dale, Mateo. Dale, Mateo. Sigue el siguiente ejercicio. Abdominales. Abdominales en casa, chicos. Vamos. Dale, Andrés, dale, Andrés. Me acuerdo. Bien. Ahora sí voy a apoyar antebrazos en la plancha, ¿de acuerdo? Comienzo en 3, 2, 1, dele. Vamos, vamos, dele los saltos, chicos, dele, vamos. Prende la cámara, Nicolás. Sí, profesor, es que se me acaba de ir internet un rato, acabo de volver a la reunión. Sí, porque estás con la cámara apagada todo el tiempo. Ahorita veo que encendiste y volviste a apagar. Dale, estamos en otro tipo de ejercicio ya. Dale. Dale, Alex. 30 Francisco, vamos, segundos de vamos. plancha, ya estamos trabajando.
Tiempo. Se demoraron en anotarse en la lista. Listos, chicos de casa. 30 segundos más de saltos. Comienzo en 3. Luego de los 30 segundos de salto, sentadillas con salto. Separo, flexiono, cierro. Separo, flexiono, cierro. ¿Cuántas repeticiones? 20. ¿Listos? Va. Ajá. Está atento a la indicación. Vamos. ¿Qué fue allá atrás, hijo? Vamos, flexione, fuerte. Eso. La punta de pie tiene que estar hacia afuera, forma diagonal, chicos. Forma diagonal, la punta de pie hacia afuera. Vamos. Listo, ojalá sobra, estoy descansando. Siguiente ronda de ejercicio, 30 segundos de salto. ¿Y qué voy a hacer? 15 burpees. Si hago bien los burpees, hasta ahí quedan los ejercicios. ¿De acuerdo? Si no hago bien los burpees y me estoy parando antes de los saltos, ¿vamos de acuerdo? Comienzo a trabajar en casa en 3, 2, 1, dele. Vamos. Por allá ya uno está parado. Entonces me voy a quedar hasta la 1:10 de la tarde. Aquí. 10 segundos faltan. Vamos. 5 segundos. ¡Tiempo! Vamos a esos golpes de una. Vamos. Son 15, ¿no? Vamos. Por favor. Dominique, trata de hacer el ejercicio un poquito más rápido. Si puedes hacerlo. Dale. Por la grada, por favor, gracias. Tiempo. Caminando hasta el final del polideportivo y regresen caminando. Dejen las sogas ahí. Dejen las sogas ahí. Los amigos, no pongan la trampa. Muy bien, chicos, allá en casa, muchas gracias por la atención. Quedan a la espera de cualquier indicación del profe Dani y del profe Javier, mientras yo hago la despedida de la clase acá con los chicos que están en presencial. Sí, una buena tarde a todos ustedes. Buena tarde, nos vemos, Juanca. Nos vemos.